Hola gente, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a la nueva miniserie, a la miniserie que estoy estrenando, Mundiales de Fútbol. Espero que les guste, pero antes que nada les quiero introducir justamente de qué se trata. Un formato cinematográfico, un formato de documental, sí. Pero también quiero decirles que se me ocurrió, dije, bueno, estamos en año mundialista, tengo ganas de contarle a la gente más allá de ver imágenes que todos conocemos, ¿no? El Maracanazo, por ejemplo, el Brasil indestructible del 2002 o el del 70 de Pelé, Diego Armando Maradona, por supuesto, en el 86, glorioso. Bueno, qué sé yo, todo las cosas que conocemos en realidad, ¿no? Pero yo quiero ir más allá de eso. Yo quiero que ustedes conozcan más sobre la historia, más sobre el contexto. Quiero que se pongan en la piel del jugador, de la persona que vivía en esos años y decía, ¿cómo puede haber un mundial de fútbol en plena guerra, en pleno golpe civil, en plena dictadura, en plena crisis económica, no me alcanza el bolsillo? Pero claro, me tengo que entretener, quiero divertirme, quiero verle el lado positivo a la vida. Bueno, esa persona de aquellos años, de hace casi 100 años, bueno, quiero que se pongan en la piel de esa persona. Y por eso se me ocurrió hacer esta miniserie. Para que ustedes, o para que en realidad todos nosotros nos pongamos en contexto de qué sucedía en esos años. Principalmente en estos capítulos, en el primero y en el segundo capítulo. Porque después, a partir del tercer capítulo, comenzamos a soslayar y a desarrollar lo que sería en la década del 80 en adelante. Y eso más o menos lo conocemos todos. Pero en los primeros años fue difícil sostener un mundial de fútbol. La globalización en ese entonces no estaba conformada y un mundial de fútbol con todas las selecciones, en realidad con todos los continentes, era muy difícil de ejercer. Pero se terminó haciendo, recién en el 82. Guerras, dictaduras, golpes civiles, enfrentamientos ideológicos, mucha crueldad. Todo en blanco y negro. Así te lo cuenta el tipo de la radio en esta miniserie. Primer capítulo, titulado Los primeros campeones, Uruguay e Italia. Centro al área, pero parece que no se había ido. Sí, la termina sacando Chancelón. Le queda el remate al arco. ¡Gol! Después del gran recibimiento que tuvo el Campeonato Mundial de Fútbol dentro de los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, donde Uruguay fue el campeón, en 1930 la FIFA realizó el primer campeonato del mundo de fútbol independiente. La FIFA eligió a Uruguay como sede del certamen más importante del balompié. Muchos europeos se negaron en participar por la crisis económica que golpeó duro al viejo continente, teniendo en cuenta los viajes en barco de largas horas hasta la República Oriental del Uruguay. Por su parte, inventaron la Copa de las Naciones para los clubes. Aquellos europeos que participaron de la cita máxima fueron Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. El formato era totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. Fue el primer torneo oficial por lo que contó con solo 13 selecciones. Constó de 4 grupos, uno de 4 selecciones, los demás de 3. La albiceleste pasaría a la siguiente ronda eliminando a Estados Unidos llegando a la final. Uruguay, por su parte, ganó todos sus partidos, 1-0 a Perú, 4-0 a Rumania, goleó 6-1 a Yugoslavia y derrotó en la final a su país vecino por 4-2. Se dice que el partido se jugó con las dos versiones de la misma pelota. La versión argentina en el primer tiempo, que terminó con resultado parcial a favor de Argentina, y la versión uruguaya, que terminó ingresando más veces al arco rival, dándole al anfitrión la victoria. Pero es solo un rumor y curiosidad surgida en Argentina. Así fue como Uruguay se coronó en el primer Mundial de Fútbol. 4 años después, Italia sería sede del Mundial donde la principal figura extradeportiva fue Benito Mussolini. Sorpresivamente para muchos, Uruguay no defendió el título en Europa debido a que Italia no participó en el torneo donde el país oriental fue anfitrión. De 16 selecciones, 4 de ellas no fueron europeas: Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto. Esta copa inició directamente desde la llave de octavos de final,
teniendo en cuenta que fueron 16 selecciones participantes. Italia triunfó ganándole en tiempo suplementario a Checoslovaquia por 2-1. En 1938 la sede volvió a ser en Europa y el campeón volvió a ser Italia. En Francia 1938 fue un año complejo para la mayoría de las selecciones que iban a participar, porque se repetiría la sede en Europa, una tierra bastante complicada de ir. Por eso Argentina se había postulado como anfitrión. Después, bueno, le dijeron que no y Argentina, por eso mismo, y también quizás por el conflicto que estaba sucediendo en Europa, dijo que no, yo no voy a viajar. Uruguay fue otra selección que dijo exactamente lo mismo, yo tampoco voy a viajar. España, que estaba al lado de Francia prácticamente, no pudo ir, no pudo concurrir a ese mundial. No porque no clasificó, porque en ese entonces estaba el golpe civil que comenzó 2 años atrás, en 1936, finalizando recién al año siguiente del mundial, es decir, en 1939. España, inolvidable, a ver, no podía participar. El único sudamericano fue Brasil. Y luego, por supuesto, estuvo Cuba, para también representar lo que sería el continente americano. Pero sudamericano estuvo Brasil únicamente. También hay que contextualizar de que en este mundial fue la primera vez que el país anfitrión y el país campeón clasifican automáticamente al siguiente mundial. Se repitió el formato del torneo anterior, comenzando desde octavos de final con 16 participantes. Italia derrotó en la final por 4-2 a Hungría. Tras los años de guerra, en 1942 y 1946, no hubo fútbol que celebrar. Por eso, en 1950, Brasil fue la casa del regreso de los mundiales. Otra vez en América, la Copa volvió al continente. Y como no pudo ser de otra manera, el campeón Uruguay volvió a competir con todo. Participaron 13 selecciones, 6 europeas y 7 americanas. La final es el partido más recordado de ese mundial, precisamente en el Maracaná, donde no abundaban los asientos y aún así los pasillos fueron ocupados por mucha más gente, sobrepasando la capacidad misma del estadio. Fue el partido con más público de todos los tiempos. El local ya se sentía campeón, un ambiente que vestía al país de campeón del mundo por primera vez. Sin embargo, Uruguay nunca ha sido considerado rival fácil o débil, y como dijo el negro jefe, los de afuera son de palo. El local y favorito comenzó ganando el encuentro, pero Juan Alberto Schiaffino marcó el empate y a falta de 10 minutos del final, Alcide Gigia puso la pelota en la red. El partido terminó con la pelota en el aire, en el área de Uruguay, por un córner brasileño. Atrevido el árbitro inglés George Reader para terminar justo ahí el partido. Mirá si Brasil empataba, mirá si... En fin, eso ya sería otra historia. El maracanazo ocurrió y Uruguay volvió a triunfar. El campeón de los 30 años e invicto. Uruguay, señoras y señores, campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción. Qué maravilloso cierre de capítulo. La verdad, la gloria de Uruguay, la derrota de Brasil, Europa que se queda contenta, fue sede de 2 mundiales seguidos y se quedó con esas 2 copas. Italia, nadie se acuerda del entrenador. Gente, a ver, ¿quién es el entrenador de Italia 2 veces campeón? Fue el mismo, pero nadie se acuerda. Vittorio Pozzo se llama, ya está, googlealo, pero se queda más el mundial por Benito Mussolini en realidad. Y Uruguay con Italia 2-2 en cuanto a mundiales. Ahora Brasil. ¿Qué pasó con Brasil, no?
El mundo venía, o mejor dicho, Europa venía de una guerra inolvidable. Inolvidable. Digo Europa y después lo que aconteció en otro continente también. Pero en la década del 40 la pasamos rapidísimo porque ocurrieron cosas horroríficas y principalmente porque a mí me pone muy sensible, se me ponen los pelos de punta y no tiene nada que ver con lo futbolístico. Pero para meternos en contexto, introduje algún que otro material por lo que estaba atravesando el mundo. Y en 1950 se dio otro mundial, se celebró en Sudamérica, volvió y Brasil lo perdió. Lo perdió Brasil y Uruguay lo hizo polvo a Brasil. Cenizas. Pero como el ave fénix, Brasil resurgiría de la mejor manera posible. Bueno, hoy es el pentacampeón de mundiales, es el máximo ganador. Si les gustó este primer capítulo, espero tu me gusta, espero tu pulgar arriba. Por supuesto también te invito a suscribirte a mi canal porque se va a venir mucho más contenido, se va a venir el segundo capítulo, el tercero. Bueno, no adelanto más nada, por supuesto saben cuántos mundiales hubo, pero no quiero adelantar más nada. Comenten lo que quieran, si les gustó el video, si no les gustó, qué podría aportar en el próximo contenido y qué no, porque capaz que no les gustó algo, pero a modo corrección, no a modo tirando mala onda. Lo único que les pido, nada más. Suscríbanse al canal, les repito, pulgar arriba, el tipo de la radio presente. Hasta aquí cerramos el primer capítulo de la miniserie, los primeros campeones, Uruguay e Italia.